Hi, I'm Miguel, your English teacher. Today I'm going to explain some questions about English grammar. For example, the difference between be going to and will and other issues. La primera de todas, vamos a aplicar la teoría del tema 5. La idea es que, como siempre solemos hacer en inglés, el primer día lo dedicamos a explicar la mitad de las cuestiones gramaticales del tema y mandaré para la semana siguiente actividades relacionadas con estos asuntos. Bien, la primera cuestión que tenemos aquí es la diferencia entre be going to y will. Lo primero que debemos tener claro es que ambas son formas verbales para referirse a acciones futuras, pero no se utilizan indistintamente, sino que cada una se emplea en casos diferentes. Sobre este asunto, esta es la teoría del tema, que la subiré a la plataforma. Tenemos también otras páginas que lo explican muy fácilmente, por ejemplo esta, mansioningles.com, ¿no? El will y el going to, una de las diferencias principales sería que el going to se utiliza para hablar de planes o de intenciones para realizar en el futuro, mientras que el will tiene un carácter más de espontaneidad, de algo improvisado en el momento, ¿no? También al mismo tiempo se utiliza para hacer promesas y para hablar de voluntades o deseos. La posición principal es esta: premeditado el going to, ¿no? Lo tienes más o menos preparado, mientras que will es una decisión más espontánea. La manera de utilizarlo aquí la tenemos, tanto en modalidad afirmativa, negativa o interrogativa, ¿no? Sujeto, will, como verbo modal, ¿no? Que sirve realmente para el futuro. El inglés no tiene otro mecanismo lingüístico, digamos, de morfemático, ¿no? Para indicar el futuro. Necesita una palabra al margen de la principal. No me enrollo más. Sujeto, will, más verbo. En negativa, sujeto, will not, y esta es la contracción, won't, más verbo. Y la manera interrogativa, primero ponemos el verbo auxiliar, will, sujeto, verbo. Will you come? Vendrás. Y nuevamente aquí nos dicen que el will sirve sobre todo para decisiones espontáneas y después también predicciones, ofrecer ayuda, pero en la posición más básica con el going to sería esta, ¿no? La de decisiones espontáneas. También sirve para hacer promesas, vendré a tu cumpleaños. En esto se parece al español. Mientras que el going to, que tendría estas formas de escritura, sujeto, verbo to be, conjugado apropiadamente, I am going to, you are going to, he's going to, we are going to, they are going to. Y después el verbo principal, I am going to come, you are going to study, he's going to read a lot, etc. Cuando estamos en negativa, este not se pone para marcar la negativa justo detrás del verbo to be. Y en interrogativa esta sería la forma: verbo to be, sujeto, going to y el verbo principal. Y como hemos dicho antes, usos del going to sería predicciones objetivas, es decir, algo que es más seguro, que siempre es un poco la posición. El going to son para cosas más seguras, mientras que will son decisiones improvisadas, predicciones, pero como venía aquí anteriormente, predicciones subjetivas basadas en creencias, algo más de opinión, mientras que esto es algo más seguro que va a pasar. Y después planes decididos, aunque después vamos a ver que
Hay incluso una manera más fuerte de decir que algo está planificado en inglés. Bueno, pues pondremos algún ejercicio de diferencia entre will y going to. Hay bastantes páginas, muchas de ellas podéis pillar si es que os interesa la dirección, ¿no? Para leerlas si es que las veis útiles. Esto no tiene mayor historia. Otra cosa, por supuesto, son los ejercicios. Aquí tenéis un poco el mismo planteamiento, ¿no? Plan actions in the future. Acciones planeadas en el futuro. Or actions that are about to happen or prediction based on a present evidence. Es decir, acciones que van a pasar o predicciones basadas en algo evidente, que es lo que decía la otra página, predicciones objetivas, ¿no? Predicciones que es previsible que se cumplan, ¿no? Y el will, para prometer, etcétera, lo que dijimos antes, ¿no? Future actions that happen without the speaker's intention. Bueno, en este caso serían las predicciones estas que dijimos objetivas, ¿no? Más de lo mismo. Supuestos que manejas. I'm sure my brother will be here at 6 p.m. Y después lo que hemos dicho antes, ¿no? La posición principal. Spontaneous actions, not planned. Hang on, I'll open the door for you. Un ofrecimiento no estaba planeado. Por tanto se utilizó el will. No se diría I'm going to open the door for you. Porque eso, si es algo que ha ocurrido en una situación no prevista y simplemente en el momento lo piensas, en español quizás se diría te abro la puerta, ¿no? Pero en inglés se utiliza el futuro, simple. I'll open the door for you. Bien, otro uso que sí es específico del inglés y hay que saber identificarlo es este, ¿no? De present continuous with future meaning. Presente continuo con significado o con valor de futuro. Aquí en estas dos partes nos vendría bien también recordar lo que hemos estado viendo en lengua, de que aunque el significado, digamos, estándar de ciertos verbos, pues presente simple para el presente, futuro simple para el futuro, pero no siempre se emplean esos verbos refiriéndose a esos tiempos, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo, el present continuous, que su valor, digamos, estándar o normal sería indicar que estás en este momento realizando una acción, es decir, la acción está en proceso, en el presente. Pues en inglés también se suele utilizar para hablar del futuro cuando éste está muy cerrado, muy planificado, forma parte de un plan, de una organización y digamos que previsiblemente ya está todo decidido, no puedes cambiar nada, ¿no? I'm working next Saturday. Idealmente sería estoy trabajando el próximo sábado. En la traducción al español, como viene aquí, sería voy a trabajar. Pero ¿por qué estamos empleando aquí I'm working y no I'm going to work next Saturday? Que se podría emplear también. Pero la diferencia es que cuando empleas I'm working es una planificación, digamos, desde fuera. Es como una organización que está completamente cerrada. Tú no lo decides. En I am working, I'm going to work es una decisión que está meditada, pero no forma parte de un plan, de un organigrama, de algo, digamos, que está por encima de ti, ¿no? Todo está planeado, todo está cerrado. No tienes poder de decisión para cambiarlo. Ahí sí empleamos to be más gerundio, ¿no? Como en I am working next Saturday. Para preguntar, esta forma ya la tendríamos que conocer, ¿no? Are you meeting your friends tomorrow? Yes, we are meeting for a drink, ¿no? Esto es algo que ya se ha planeado, por tanto no se dice we are going to meet, ¿no? Se podría decir, pero el sentido sería diferente, ¿no? Repito, en we are meeting es que ya todo el mundo ha intercambiado mensajes, se ha cerrado la hora en cuestión, ya no hay nada que decidir,
Se sabe que se va a quedar en esa hora y no hay más que hablar. Bueno, vamos a... Estoy aquí. Aquí, por ejemplo, en esta página se habla un poco de esto, ¿no? Learn English Kids. Aquí tenemos los ejemplos. I'm visiting my friend tomorrow. Y dice, remember, recuerda. We can use the present continuous to talk about arrangements, plans which you have organized in the future. Lo mismo, ¿no? Solo cuando ha sido planificada. Esto lo significa arrange. We usually use going to for a plan which hasn't been arranged, que no ha sido planificado, aunque más o menos sepa seguro o tengas la intención de hacerlo, ¿no? Mientras que el will sería un ofrecimiento así espontáneo en el momento, una promesa, pero algo que no está muy pensado. Fijaos aquí, ¿no? We say, we don't say. My grandma, ¿no? Abreviatura de grandmother, abuela. My grandma is visiting us next week. No se puede decir my grandma visits us, nos visita, que esto sí se podría decir en español, ojo al dato. Igual aquí, we're going to Spain for our next holiday, not we go to Spain. ¿Por qué no se puede decir esto y por qué nos avisa? Porque en español sí se puede decir, pero en inglés no. En español utilizamos el presente para este tipo de futuros planificados y el inglés no admite ese uso y suena raro. Te entendería, como pasa normalmente por contexto, ¿no? Pero no sonaría natural decir eso. Fijaos aquí, is he helping his man tomorrow? Y no se diría, is he tomorrow helping? Aquí está hablando de la posición de los complementos, ¿no? Este tomorrow se lo admitiría el español, que el español normalmente es más libre en el orden de las palabras que el inglés, ¿no? El inglés, al no ser tan flexivo como el español, no tener tantos morfemas como el español, normalmente en ese caso se reduce la capacidad de poner órdenes diferentes. Y en el extremo opuesto, por ejemplo, estaría el latín, ¿no? Que permite un uso mucho más libre del orden porque está muy marcado por morfemas, ¿no? ¿Qué significa cada cosa? Bueno, continuamos con la teoría. Un último ejemplo, que este ya sería el más extremo, ¿no? Present simple with a future meaning. Al igual que sucede con el español, solo en casos, solo en casos de horarios de trenes, autobuses, timetable, ¿no? Programas, is a part of a program or timetable, such as with trains or buses. Although the events are in the future, their existence is established in the present. Esto ya forma parte, digamos, eso de horarios, ¿no? En el caso de horarios sí se emplea el presente, pero ya esos son horarios. Sin embargo, en lo que estábamos diciendo antes aquí de Learn English Kids, que tu abuela te visite la próxima semana no forma parte de un horario de autobuses ni nada. Eso es una decisión personal de la abuela y el inglés no admitiría decir mi abuela nos visita la próxima semana. No, y en cambio, repito que el inglés sí lo permitiría. Perdón, lo permite el español y no el inglés. Vamos con, estos son los últimos puntos que vamos a ver. To and enough. Dice, to and enough are two important adverbials that you mustn't confuse. Here you have an explanation on how to use them. Bien, explicación sobre cómo utilizar estos dos adverbios, to and enough. To significaría means more than necessary, demasiado. Se utiliza antes de adjetivos o adverbios. Ojo, the soup is too salty. La sopa está demasiado salada. The food was too hot to eat.
es decir, antes de adjetivos o antes de adverbios. Sí, se puede emplear. También admite después como complemento este uso de for más personal. Too salty for me. En cambio, enough significa suficiente, no demasiado suficiente. Y se utiliza no antes, como en el caso de to. Se utiliza después. Use it after adjective or adjectives. Por esto vamos a ver algunas páginas después que explican esto, ¿no? He won't win the prize because he isn't good enough. No ganar el premio porque no es lo suficientemente bueno. Literalmente no es bueno suficiente. La particularidad del enough es que delante de sustantivos, pero detrás de adjetivos. Have you got enough bread? ¿Tienes suficiente pan? Errores comunes, utilizar el very en vez del to or enough, ¿no? Lo correcto, he's not good enough to play football. No es suficientemente bueno para jugar al fútbol. Sin embargo, estaría mal, y esto se lee un montón, ¿no? He's not very good to play football. Él no es muy bueno para jugar al fútbol, que eso sí lo admite el español, ¿no? It's too good to be true. Correcto. Hemos dicho good, adjetivo, en el uso de to. Va antes, before, adjectives. Por tanto, correcto, pero estaría mal decir, it's very good to be true. Es muy bueno para ser verdad. No suena natural, es antigramatical o es agramatical. Bien, sobre esto también tenía aquí algunos enlaces para explicar este punto, ¿no? Porque esto se puede complicar un poquito más, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Heather is old enough now to make her own decisions. Suficientemente mayor, ¿no? Old enough. Adjetivo y el enough detrás. Adverbios well y el enough detrás, ¿no? Victor doesn't speak English well enough for the job. Víctor no habla suficientemente bien el inglés para este trabajo. The apartment is big enough for 3 people. El piso es lo suficientemente grande para estas 3 personas. Lo mismo, adjetivo, enough detrás. Ben runs fast enough to win the race. Con nombre, como hemos dicho antes, va el enough delante. I don't have enough time to finish all this work. No tengo tiempo suficiente. Con sustantivo delante. Con adjetivos o adverbios detrás. Hay algunas características donde podemos ver que si hay ya un sustantivo acompañado de adjetivo, el significado varía en función de donde coloques el enough, ¿no? Por ejemplo, is there enough hot water? Hay suficiente agua caliente, pero sin embargo, si el enough fuese detrás de hot, y ahí no se está diciendo si hay suficiente agua caliente, sino si el agua es lo suficientemente caliente. Es decir, que hay suficiente agua, pero dentro de esa agua puede estar fría o no. Ojo con esto, ¿no? Este uso que no se ha hablado antes, ¿no? Es el enough of. I've been in enough of this situation. Bastantes de estas situaciones. Este uso no se ha hablado de este uso en la teoría, pero es bueno saber que existen. Y como hemos dicho antes, el to delante del adjetivo del adverbio. You are too young to understand. Eres muy joven, o eres demasiado joven, perdón, para comprender. Claire is too responsible to have a dog. Clara es demasiado irresponsable. También esto entra en otros temas, el too many y el too much.
Too many con nombres contables y too much con nombres incontables. There are too many students in the classroom. Hay demasiados estudiantes. Sugar, como no es contable, pues se utiliza el too much. Is there too much sugar in your coffee? Hay demasiado azúcar en tu café. Aquí tenéis más sobre este tema del to y el enough. Y aquí hay algunos ejercicios, ¿no?, que podéis hacer. A lo mejor pongo este. Ya los ejercicios aquí son de este estilo, ¿no? Y con el caso de los verbos también. Son verbos, bueno, se pueden hacer obviamente muchos ejercicios, pero muchos de ellos son de este estilo, ¿no?, de dejarte el hueco y tener que poner la forma verbal correcta, o en este caso el to o el enough, ¿no?, en el lugar correspondiente. Y tenéis también algunos ejercicios, si queréis, sobre el primer asunto que hemos visto, ¿no? We don't have any bread. No tenemos suficiente pan. I know, y aquí tendríamos que poner will or going to. Entonces tendríamos que decir, I will get some from the shop. Or I am going to get some from the shop. Como vemos aquí, la solución sería, I'm going to get some from the shop. ¿Por qué? Porque ya lo sabía. Esta es la clave. Es decir, se podría decir, I will get some from the shop, si te ofreces en el momento, ¿no?, sin pensarlo. Pero el caso es que si ya eras consciente, entonces quiere decir que ya tenías planificado que ibas a ir a la tienda a comprar pan. Por eso, si lo comparamos con este segundo, we don't have any bread. Really? Este really es como de sorpresa, la ha pillado que no lo sabía. Entonces aquí ya sí se empleará el I will get some from the shop then. No lo sabía. Why do you need to borrow my suitcase? ¿Por qué necesitas tomar prestada mi maleta? I'm going to visit my mother in Scotland next month. Voy a visitar a mi madre. No es algo que vayas a pensar en el momento, visitaré a mi madre, porque al fin y al cabo ya se la has pedido, prestada. Fijaos en esta, I'm really cold. Y nos vamos a las soluciones. Al fin y al cabo, una persona dice de repente, hace mucho frío, me siento frío. Y en el momento, como no era algo pensado, se utiliza el will. I will turn the heating on then. Bueno, el último asunto del que vamos a hablar en este vídeo es los phrasal verbs with get. Como sabemos, el inglés tiene un montón de phrasal verbs. Phrasal verbs serían normalmente una serie de verbos bastante comunes que en función de la preposición que le pones justo detrás tienen significados muy diferentes. Normalmente están asociados al lenguaje informal, ¿no? Estos phrasal verbs son muchos y normalmente marca la diferencia sobre hablar un inglés pues informal o no, ¿no? Normalmente los verbos de origen latino pues suenan demasiado formales a oídos de hablantes ingleses, aunque se pueda entender, ¿no? Y a los hablantes de español nos resulta más fácil. Pero si uno quiere mostrar cierto dominio del inglés, tendría que conocer pues bastante de los más comunes phrasal verbs. Bueno, aquí tenemos algunos. Get on significaría enter, or have a good relation with, las dos cosas, o entrar, ¿no? Entrar en un autobús, entrar en una clase, o bien tener una buena relación, llevarse bien con alguien, ¿no? Get around, viajar. Get out sería irse fuera, sacar. Get good at, ir siendo bueno, volverse bueno, en un sentido así progresivo, ¿no? Get off es para bajarse de un tren, de un autobús, etcétera, ¿no? Get along with, llevarse bien. Get over something, recuperarse. Get down to business sería esto, ¿no? Como una frase hecha, como en español, que esto tampoco significaría literalmente lo que significa cada una de sus palabras, ¿no?
Start giving serious attention. Literalmente prestar la verdadera atención que merece un problema, un asunto, ¿no? Get a hold of someone. Contactar con alguien. Get a hold of. Y por último, get across, comunicarse. Con esto pues podemos hacer ejercicios como este, ¿no? O bien como este que tengo yo preparado y que seguramente lo subiré ahora para la tarea de la siguiente semana. Tenemos aquí, no es este, es quizá este tampoco. Tengo aquí abiertos algunos. Este era así. Aquí tenéis más significado, no hay mucho, ¿no? Get across, ya lo hemos visto, to be understood, to succeed in communicating, es decir, conseguir comunicarse con alguien, ¿no? Lo hemos visto antes como comunicarse simplemente, ¿no? To get at somebody, sería eso, to keep criticizing somebody. To get away, irse, ¿no? Tomarse vacaciones. En fin, esta es más compleja, pero el tipo de ejercicio también. Después habrá algún writing, pero de momento serían ejercicios de este estilo, ¿no? Esto aquí, la tabla es más amplia, tampoco hace falta conocer todos esos usos, que son bastantes, pero sí al menos los principales de... Bueno, este no es, ¿no? Saberse algunos phrasal verbs. Y aquí tenemos esta lista de 10 que creo que es manejable, ¿no? En este ejercicio pues puedes practicar intentando colocar algunos. Yo pondré con estos 5, ¿no? Sería ir identificando qué significa cada uno y colocándolo en el lugar correspondiente, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer es subir unas actividades a la plataforma con estos temas. Nada más por el momento. Gracias por escucharme. Thanks for listening and see you soon.